Hoy nos metemos de lleno en una historia increíble, la de la Constitución argentina y su lucha por sobrevivir a un siglo de caos político. Es una historia de avances democráticos, de retrocesos muy violentos y, al final, de un intento de renovación. Y esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder. ¿Cómo una ley fundamental, que es básicamente el contrato social de un país, consigue aguantar décadas de interrupciones de gobiernos de facto? Es, en el fondo, una historia sobre la resiliencia de las instituciones. Vale, pues para entender todo este lío tenemos que viajar al principio de todo, a la fundación del Estado argentino moderno y a su primer gran reto democrático. A ver, a finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina estaba controlada por una élite. La economía iba como un tiro, sí, pero el poder político era para unos pocos. Todo esto cambia en 1912 con la Ley Sáenz Peña. Y ojo que no fue un regalo, fue el resultado de una presión social tremenda. El efecto fue inmediato. En 1916, por primera vez, las elecciones fueron limpias y competitivas, y llevaron al poder a un partido que representaba a las clases medias. La democracia por fin empezaba a tomar forma. Pero esa primera etapa de democracia iba a chocar de frente con una fuerza política que lo iba a cambiar todo. Pero todo, Hablamos, claro, del peronismo. Y llegamos a 1949. Con Juan Domingo Perón en el poder, Argentina reescribe su constitución. Y aquí viene lo gordo, lo de verdad revolucionario. No es que se pusieran derechos en un papel sin más, no. Se introdujo lo que se llama el constitucionalismo social. ¿Qué significa esto? Pues que el derecho a trabajar, a tener un sueldo justo, a tener vacaciones pagadas, pasaban a ser órdenes directas de la Constitución. Y un detalle nada pequeño, se eliminó la prohibición de la reelección presidencial, un punto clave. Y claro, ¿qué pasó? Pues que esta nueva Constitución partió el país en dos, literalmente. Por un lado, tenías a millones de trabajadores que por fin veían sus derechos reconocidos en la ley máxima. Para ellos era justicia social pura. Pero para sus detractores, esto era una herramienta para que Perón se perpetuara en el poder. Y esta tensión, esta brecha, fue la chispa que encendió todo lo que vino después. Y con esa tensión de fondo entramos en una de las etapas más convulsas y oscuras del país, la época de los golpes militares. Y lo más increíble es que encontraron una justificación legal, por así decirlo, para que esto pasara una y otra vez. Aquí está la clave de bóveda de todo el asunto. En 1930, después del primer golpe de Estado del siglo XX, la mismísima Corte Suprema se saca de la manga una figura legal para darle validez, la doctrina de los gobiernos de facto, que venía a decir algo como, bueno, sí, han llegado por la fuerza, no es constitucional, pero, de hecho, ahora mandan ellos. ¿Se entiende la jugada? Fue como abrir una puerta de par en par. Le dieron una capa de legalidad a la fuerza bruta. Un precedente terrible. Y fíjense en el patrón que se crea a partir de ahí. Entre el primer golpe de 1930 y el siguiente, en el 43, pasan 13 años. Después, el intervalo se acorta un poquito más. 12 años hasta el golpe de 1955 que derrocó a Perón. Y seguimos bajando 11 años hasta el siguiente, en 1966. Y ya para rematar, solo 10 años hasta el más sangriento de todos, el de 1976. El patrón era clarísimo, ¿no? Lo que estamos viendo es una espiral, una caída en picado. No es solo que los golpes fueran cada vez más seguidos, es que con cada uno la violencia era mayor, las instituciones se quedaban más hechas polvo, la inestabilidad se convirtió básicamente en la nueva normalidad. Pero el golpe del 76, eso fue otra cosa. No fue un golpe más. Fue la puesta en marcha de un plan sistemático de terrorismo de Estado. El objetivo no era solo tomar el poder, era rehacer la sociedad a base de terror. La desaparición forzada de miles de personas, la tortura en centros clandestinos, la anulación total de cualquier derecho. Y, por si fuera poco, en lo económico, un auténtico desastre. Dejaron el país con una deuda que se había multiplicado por 7. Brutal. Pero hasta la noche más oscura tiene un final. Y el colapso de esa dictadura abrió una oportunidad única, la de reconstruir la democracia, pero esta vez sobre unos cimientos mucho más fuertes. Y lo que precipitó el final, irónicamente, fue una guerra. La derrota militar en las Malvinas en el 82 hizo añicos la poca autoridad que le quedaba al régimen. La dictadura, que se vendía como la gran defensora de la patria, había sufrido una humillación total. Ya no les quedaba otra salida que convocar a elecciones. Pero claro, volver a la democracia no era solo poner urnas y ya está. El desafío era gigantesco. ¿Cómo te aseguras de que esto no vuelva a pasar nunca más? Y sobre todo, ¿qué haces con los que habían dirigido ese terrorismo de Estado? Había que hacer algo que sentara un precedente para la historia.
Y aquí, la estrategia legal del nuevo gobierno democrático de Raúl Alfonsín fue sencillamente magistral. En lugar de buscar venganza, se optó por la ley. Miren qué inteligente fue la jugada. Primero, le dieron el caso a la justicia militar. Les dijeron, tienen 90 días para juzgar a los suyos. Como era de esperar, no hicieron nada. Pero en cuanto se cumplió el plazo, ¡zas! La causa pasaba automáticamente a un tribunal civil. Así se respetaron todas las garantías, pero se aseguró que habría justicia. Por eso, el juicio a las juntas fue mucho más que un proceso legal. Fue un acto de reafirmación. Por primera vez, un gobierno civil sentaba en el banquillo a los líderes de una dictadura y los condenaba usando las herramientas de la Constitución que ellos mismos habían pisoteado. Fue, en definitiva, la victoria de la ley sobre la fuerza. Y todo ese aprendizaje culminó en la reforma constitucional del 94. Se fue directo al origen del problema. ¿Recuerdan esa doctrina de los gobiernos de facto que lo permitió todo? Pues se identificó como la herida original. ¿Y la solución? Crear una especie de vacuna constitucional, una cláusula blindada para cerrar esa puerta para siempre. Y aquí está, la respuesta definitiva a la pregunta con la que empezamos. El texto no puede ser más claro. Dice que la Constitución sigue vigente siempre, aunque se intente interrumpir por la fuerza, y que los actos de un gobierno golpista son insanamente nulos, o sea, que no valen nada, nunca. Es el legado de un siglo de lucha, la decisión de todo un país de grabar a fuego en su ley más importante un nunca más. La gran pregunta, claro, es si será suficiente para siempre, pero esa es una pregunta que la historia todavía está escribiendo.